compañeros de la universidad, mi nombre es Elías Pérez Cardoso, estudiante de psicología. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante en cuestión sobre la mente y el cuerpo. En pocas palabras, el cerebro y sus funciones del cuerpo. En este tema vamos a relacionar mucho sobre un libro que se llama La escafandra y la mariposa, que fue reproducida al cine en el año 2007 y escrita por el mismo autor, el mismo protagonista, en el año de 1996. El libro se trata sobre que el protagonista sufrió un accidente en la parte superior del cerebro, en la parte del céfalo. Al momento que él llegara a su casa y al bajarse del vehículo, tuvo una caída en la parte del cerebro de un objeto que le hizo un derrame. Él pensaba que al momento del accidente, él pensaba que él recordó todo su instante al momento de caer, los recuerdos de su familia, como reflejándose al momento que él, haciendo como un énfasis de una película, que al momento que fuera un golpe pasajero, que él se levantó y hacía su rutina normalmente, que él llegaba a su casa, saludó a sus hijos, porque en el momento estaban sus hijos en su casa, que él se fue, hacía toda su rutina normal, que él en su parte de la imaginación, él utilizó que estaba en una vida normal, en una realidad normal, pero al momento que se despertó durante 3 meses de coma, su reacción fue ver otra realidad distinta, ver que él, estando acostado a medio lado, porque en el momento él le hicieron una operación tapándole el ojo izquierdo, supuestamente para evitar que el ojo perdiera dilatación, o como por ejemplo, como los doctores lo pronosticaron que era una muerte cerebral, pero generalmente fue todo lo contrario. Lo que tuvo fue una parálisis del cuerpo, de la parte del tronco hacia abajo, perdiendo toda su parte de la sensibilidad, lo que es el tacto, el gusto, la forma de comunicarse y muchas cosas más. Lo único que quedaron en la parte sostenible, como que digamos en la parte sostenerse, que él podía comunicarse, fue sus oídos, en la parte del olfato, que digamos en algunos gustos, y en la parte de la sensibilidad de la lengua, pero no totalmente. Además de eso, tuvo una pequeña, como que digamos, tuvo en la parte izquierda del ojo, tuvo sensibilidad, que digamos pudo mover el párpado hasta cierto punto. A este síndrome, a este problema, lo relacionaron mucho que era probablemente que estaba en coma, que sufría mucho en cuestión que era una parálisis, o era como que digamos, nos nombraron muchas cosas, muchos complejos, pero generalmente un doctor lo relacionó mucho o lo similó que él era un síndrome del encierro. ¿Qué se trata del síndrome del encierro? Que una persona queda encerrada en su propio cuerpo, o como por ejemplo, como yo lo categoría, estar encerrado usted en su propio cuarto, sin poder usted salir en ningún lado, sin poder usted expresar nada de lo que usted siente, sin poder usted comunicarse al exterior. Eso es el síndrome del encierro, que queda apresado en su propio cuerpo sin poder usted expresar sus emociones, sin poder decir, sin sentir lo que usted quiere sentir alrededor de su cuerpo. Eso es el síndrome del encierro. Además de eso, no es una enfermedad muy normal, que digamos, es una enfermedad que se da de cada 1.000 millones de personas, uno. Además, el dato curioso, al momento que la persona tenga esa enfermedad, solamente ahí donde se da cuenta como psicólogo que queda vigente la parte motora del cerebro, que digamos, lo que hace el cerebro
que es la fuente principal del funcionamiento del todo el cuerpo. Sin la parte del cerebro, el cuerpo no es nada. Además de eso, es muy curioso que digamos que el cuerpo tenga esa fuerza y esa similitud de poder de mirar alrededor. Es como una computadora de buscarles alternativa, de buscarle solución a las cosas que supuestamente causó, que digamos afectaría al cuerpo. Por ejemplo, si usted cree que un computador se dañó, fácilmente el computador, dentro de un virus, fácilmente el computador comienza usted a asimilar, a buscarle solución a la causa que le afectó. Digamos, por ejemplo, de reprimir el virus y destruirlo después, o buscarle otra función para poder ejercer o cumplir su proceso. Es igual como le pasa en el cerebro. Al momento que el señor tuvo el accidente, el actor, el cerebro asimiló o complejó o solucionó buscándole una forma de mirar qué alternativa pudiera, que la mente pudiera manejar la situación. Pues como el mismo autor escribió en su libro, decía que él se sentía estar encerrado como una escafandra, que digamos que la escafandra es una persona como una armadura, que estando en el espacio que usted no puede salir ni tocar ni sentir, porque usted está encerrado en una armadura, sin poder usted sentir el aire, sin poder usted sentir el agua, sin poder usted sentir nada de lo que usted tiene alrededor. Además de eso, la mariposa lo reflexiona a él como si fuera la libertad. Lo reflexiona es como si fuera que usted no poder salir y mirar más allá mirar más allá de lo que él quiere ver. En sus 2 años de sufrimiento que él sufrió, demostró que en la parte del cerebro se pudo comunicar, o pues el que se dio cuenta que se podía comunicar y que se estaba comunicando era su esposa, que un día llegó su amante a visitar a su compañero y vio que él se sintiendo él solo, reprimido, sin poder expresar. Su último recurso que le tocó que hacer es mover los párpados. Su mujer, su ex mujer, se dio cuenta de ese pequeño detalle, y pues por medio de ese pequeño parpadeo que él lo hizo ver en la parte del ojo derecho, se dio cuenta de que con ese pequeño parpadeo que se dio cuenta su ex esposa que él estaba comunicando. Así que en ese momento los terapeutas y los psicólogos en ese entonces buscaron un medio como casi parecido al juego que jugamos comúnmente aquí como en Colombia, el ahorcado, que digamos buscando palabras. Él seleccionaba, los terapeutas y los psicólogos seleccionaban las palabras. ¿En qué sentido? Que digamos las preguntas, lo que empieza con pregunta, que digamos qué, cómo, cuándo, por qué, y él seleccionaba si sí o no. Su medio de comunicación era 1, que era sí, y 2, que era no. Al momento cuando él quería hacer un interrogatorio, él le decía, bueno, quiero un interrogatorio, quiere comer, así sucesivamente, y él parpadeaba, sí o no. Bueno, además de eso, un dato curioso también que se da es que en DSM lo catalogan como un estado vegetativo, o también lo asimilan como un parálisis casi parecido a un parálisis del sueño, o como una cuadriplegia. En CIE-10, que es la salud mental de Europa, que CIE-10 lo catalogan como ahí sí lo catalogan como síndrome del encierro, que está relacionada con el G83, que es el número donde está designado el síndrome del encierro. Lo más curioso de todo esto por parte mía es viendo la película y demás de eso, leyendo una parte del libro, es lo que hace uno de ver más a leer las cosas, es valorar lo que uno tiene, es ver que en un día normal, sin querer queriendo,
pasa consecuencias que usted ni siquiera no se da cuenta, y todo lo que usted cree que supuestamente ha hecho o lo que piensa hacer, en un solo día se acaba todo. Lo más triste también de eso fue que el protagonista sufrió mucho en cuestión de estrés. Además de eso, en su cerebro también se demostró o se vio él mismo por conocer sus deseos, que digamos de sentir, de tocar, de acariciar, de como que digamos de hacer las necesidades básicas de un ser humano, y él no puede realizar, él estar encerrado solamente en su mente, nada más. Que él se sentía como un niño, que al momento cuando él necesitaba hacer sus necesidades corporales se sentía muy incómodo, que digamos que le limpiaran o que le hacían sus orines. Es bastante difícil en esa cuestión. Pues la enfermedad, como que digamos, es una enfermedad que pues afecta en la parte de atrás del tronco, en esta parte inferior, sin afectar en la parte inferior del encéfalo, que es parte de los recuerdos, la memoria. Solamente afecta en la parte superior del encéfalo. Además de eso, como dije anteriormente, no es hereditario, no es una enfermedad que digamos por causas que al momento al nacer dijo, bueno, el muchacho tiene esta enfermedad. No, es una enfermedad que se produce por mala circulación, por derrame cerebral, por malos alimentos. Como el protagonista de ese momento utilizaba un medicamento para el estrés, porque pues él vivía constantemente con mucho estrés, así que pues una de las causas también puede ser de su enfermedad que producido fue porque pues al momento él caer el objeto en la cabeza, sus articulaciones, las venas pues estaban muy débiles en ese momento y sufrió su derrame su derrame cerebral. Lo más curioso de todo eso también, que pues a veces por parte mía, fue que lo que hace el cuerpo humano, como que digamos las infinidad, lo infinito que es el cerebro, lo infinito que es tan grande el cerebro, de poder comunicarse y de ver lo que hace el cerebro con el cuerpo. Es como que digamos la función principal de todos nosotros. Es como si fuera, si nosotros no tuviéramos cerebro, nosotros no somos nada. En pocas palabras seríamos como zombies. Además de eso me sorprende mucho de que hoy en día, comparándolo a que hoy en día nosotros somos como parecido a esta película, al escafandra y la mariposa, porque nosotros vivimos en un encierro como unos zombies, que ni siquiera no somos capaces de mirar más allá o levantar la cabeza y mirar más allá de lo que tenemos, sino solamente viven enfocados en lo que tiene alrededor, por los celulares, por lo que diga la gente, por sus complicidades y así sucesivamente. Si uno viviera como le vivió con el protagonista, que él tuviendo todo, una vida normal, tuvo plata, tuvo buen prestigio, y un día para otro acabar todo en un solo día, en un solo minuto, porque él supuestamente él no necesitaba de nada. El protagonista, lo más curioso es que el protagonista no era creyente. El protagonista al momento de separarse con su exmujer, al momento de separarse con la mujer, él dejó de ser responsable con todo, tomó la vida como muy libertinaje, y además de eso nunca se imaginó que en un día como hoy cualquiera le iba a pasar eso. De todo modo, agradezco, compañeros de la universidad, espero sus críticas y sus comentarios y que pase buen día. Hasta luego, compañeros.